Ubiquemos puntos en R3 a través del ejercicio 2, donde representaremos al punto P1 y al punto P2. Las componentes del punto P1, X es positiva, Y es negativa y Z es positiva. Entonces procedamos con el trazo de las X positivas. Luego el eje de las Y negativas y por último el eje de la Z positiva. Procede ahora la intersección de los tres planos que se forman en un espacio tridimensional. Nos ubicamos primeramente en la componente X que vale 1 y trazamos una recta paralela al eje Y. De esta forma nos ubicamos luego en el valor de la componente de Y que es menos 2 y la intersectamos con la recta con el eje X. Vemos que ambas rectas son paralelas, desde X es paralela a Y y desde Y es paralela a X. Así tenemos la intersección del plano XY. Vamos ahora a intersectar el plano YZ. Desde Y que vale menos 2, trazamos una recta paralela al eje Z y desde Z que vale 3 trazamos una recta paralela al eje Y para encontrar al plano YZ en su intersección. Luego procedamos ahora a intersectar el plano XZ. Desde X que vale 1 levantamos una recta paralela a Z y desde Z trazamos una recta paralela a X. Encontramos entonces la intersección del plano XZ. Después de tener la intersección de los tres planos, debemos levantar una recta perpendicular que va a depender de si va hacia arriba o hacia abajo del eje de la Z. En este caso debe ir hacia arriba porque la Z es positiva, entonces esa perpendicular debe tener la altura de la intersección del plano XZ, el cual debe estar intersectado con esa perpendicular, y por último la intersección del plano YZ. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos la ubicación del punto P1, cuyas componentes son 1, menos 2 y 3. Vamos a proceder ahora con el punto P2, donde X, el eje de las X es negativa. Acá tenemos el eje de las X negativa, el eje de las Y es positiva y en este caso el eje de la Z es negativa. Procedamos entonces a hallar la intersección de los tres planos. X que vale menos 4 debemos trazar una recta paralela a Y. Y desde la componente Y que vale 3 trazamos una recta paralela al eje de las X negativas. Así tenemos la intersección del plano XY. Intersectemos ahora el plano YZ. Y vale 3, debemos trazar una recta paralela a Z, en este caso hacia abajo porque la Z es negativa, y desde menos 3 trazamos una recta paralela a Y. Así intersectamos el plano YZ. Luego procedamos a intersectar el plano menos X menos Z. X ya dijimos que su componente es negativa, debe ir hacia abajo porque la Z está negativa, y de la misma forma que Z, verticalmente ubicada. Luego desde Z, que vale menos 3, trazamos una recta paralela que tenga la misma forma de X, dos rectas paralelas, para encontrar entonces la intersección del plano XZ. Después de tener intersectados los tres planos, debemos levantar una recta perpendicular. Pero esa perpendicular va a depender de ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de Z, o sea, de la dirección de Z. Como Z es negativa, la perpendicular debe venir hacia abajo y debe tener la misma altura de la intersección del plano XZ. Luego se intersectan los tres planos para obtener el punto P2, cuyas componentes son menos 4, 3 y menos 3.
De esta forma hemos representado gráficamente en un espacio tridimensional, el punto P2. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido, y no olviden suscribirse y darle un like al video.